La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Esta tarde de 18 de enero del 2023, comenzamos con toda la actitud. Una disculpa por el retraso, hubo algunas dificultades técnicas, traducción César llegó tarde, entonces, pues bueno, tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Aprovecho para darle la bienvenida. Me presento, mi nombre es Carlos Sánchez, soy parte del equipo de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC, y compartiendo esta tarde con mis compañeros en cabina, a los cuales voy a presentar. Adelante, Gil, preséntate por favor. Hola, buenas noches, mi nombre es Gilberti. Nuevamente les agradezco a los dos por haberme invitado. Y pues aprendiendo un día más sobre el conocimiento que se da aquí en Radio Humanismo 4 y 5, y muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ti también, y bienvenido César también. Adelante, por favor, preséntate. Hola, buenas tardes, mi nombre es César Aguilar y otra vez aquí con el gusto de compartir la transmisión contigo, Charlie. Gracias por el tiempo, el espacio, la amistad, igual Gil. Y pues como siempre lo digo, ¿no? Dando un punto de vista para aquello que lo necesite y sea de utilidad. Claro que sí, y pues bueno, haciendo el recordatorio de los anuncios de cada semana, como es costumbre, de la invitación al Grupo Samadhi, que sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:30, y que está, por cierto, a hacer la experiencia este fin de semana, viernes 20, sábado 21 y domingo 22. Y pues bueno, ya hacía mención Alejandro en la sesión del día de ayer de Radio Humanismo. La invitación está abierta al público en general. Quien decida integrarse es totalmente bienvenido, y es para el público en general. Realmente no hay una situación o condición específica. Antes, a los inicios, si no me equivoco, era más como, se creía que era un poco más orientado hacia los alcohólicos. Y no, realmente la intención ha sido, hasta donde tengo entendido, insisto, integrar a la familia también dentro de la dinámica de entrada, porque y sabemos que la dinámica de alcoholismo, de drogadicción, no surge de la nada, tiene un génesis, y ese génesis se encuentra en la familia. Entonces se entiende que a mayor cohesión en el tratamiento o mayor integración en el tratamiento, hay una mayor probabilidad de éxito del mismo. Entonces, bueno, eso como una referencia. Y bueno, está la invitación a la experiencia que se va a hacer. Todavía hoy y mañana son las últimas inducciones. Hoy, mañana y el viernes. Hoy, mañana y el viernes. El viernes salen a partir de las 8, más o menos. Más o menos. Y pues bueno, ya se les darán las indicaciones a quienes asistan. De cualquier forma, en el Samadhi se están viendo dos temas ahorita. Se está iniciando, ya que recién fue el curso cierre del curso de codependencia, hace una semana de hecho, y que desde mi punto de vista pues fue todo un éxito. Entonces, ahorita los temas son la importancia de la sensibilización e inteligencia emocional. Entonces, bueno, ahí está la invitación. Son bienvenidos. Las instalaciones de la clínica es donde se practican, se dan las juntas del Grupo Samadhi. Y como saben, la Clínica Humanista es una clínica de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos, en la cual se brindan tratamientos, ya lo decía, de reintegración, tanto familiar como del paciente a la parte de la reinserción social, y bueno, otras etapas como tal, ¿no? Entonces, ahí están los anuncios de forma breve. Y pues bueno, continuamos con el tema que estamos viendo, heridas de la infancia. Ya nos reclamaron aquí muy cerca, que qué onda, ¿no? Que si ya vamos a hablar de las demás o qué. Y pues bueno, pues ya para que no nos regañen, hoy vamos a pasar a la herida del rechazo, no menos incómoda hasta cierto punto. Yo les comento aquí en la clínica, cuando les doy el tema, no me dejará mentir Gilberti, lo he hablado abiertamente. Personalmente me resulta
incómodo el tema, dar el tema de heridas de la infancia, no porque la información sea negativa o demás, sino porque es inevitable regresar a algunas partes de mi historia y tocar esos eventos, esos botones, ¿no? Obviamente es una perspectiva diferente, ya no es desde una perspectiva de víctima o lamentándome por, es que cuando mi papá no estuvo, es que sufriéndola, exactamente, ¿no? Ya es una visión, no sé si sea correcto decir, un poco más responsable, en cuestión de ya no busco culpables en mi historia, más bien recapitulo o me rememoro mi historia y me hago responsable de lo que sí puedo modificar. Trabajo con ello y obviamente como resultado, bueno, me permito tener una dinámica diferente con las personas que me rodean en mi presente en estos momentos. Entonces, pero bueno, ya para adentrarnos de lleno y que no nos regañen, suele haber una confusión en cuestión de cuando se habla de la herida de la infancia, del abandono y del rechazo. Se suele confundir muy comúnmente, y ya que no es raro, realmente tienen características relativamente similares. La cuestión es que los mensajes que se reciben, o los mensajes que recibe el niño, en este caso, para cuando se da una u otra, son diferentes. Para cuando se da el abandono, por ejemplo, el abandono, ya decíamos, se puede dar por diferentes razones. Y se da esta herida se gesta por el sexo opuesto. En este caso, yo como varón, la herida fue generada, o pudo haber sido generada por mi madre, y viceversa con las mujeres, el padre. Aquí la cuestión es, si por ejemplo mi madre se fue por una cuestión de tener que trabajar o no podía tener mis necesidades cubiertas como yo hubiera querido, porque llegaba cansada del trabajo, etcétera, etcétera, eso yo lo podría haber registrado como un abandono. El mensaje que se recibe cuando una persona se siente abandonada es, no puedo estar contigo, sí, no puedo, se me complica, las circunstancias lo impiden, etcétera, etcétera. Vaya, se entiende que hay un tercero, una figura tercera, por decirlo de alguna manera, que interfiere para que se pueda dar esa convivencia. En este caso, por ejemplo, el cansancio de la madre por estar trabajando impide que pueda jugar con su hijo como lo haría si no estuviese cansada, por ejemplo. Y a cambio, por ejemplo, lo que sería el rechazo, el mensaje que se recibe o que se registra es: tú no eres suficientemente importante para que yo me quede contigo. Pudiera parecer un aspecto similar, sin embargo, creo que en gran medida lo que generan, además de que obviamente la máscara es diferente también, se genera esta sensación como de insuficiencia, como de una especie de no merecimiento ante el otro. Se fue porque yo no soy suficiente para que se quede, por ende no soy suficiente para que nadie en mi vida, en este caso, se quede conmigo. Yo lo he escuchado, por ejemplo, muy cerca de mí, en mi cabeza, cuando las voces están dentro de tu cabeza, todavía es pasable. Todos tenemos soliloquios, todos tenemos diálogos internos. Cuando las voces salen de tu cabeza o las escuchas a lo lejos, ya ahí pasas con la psiquiatra y es otra cuestión, ¿no? Pero bueno, yo lo llegué a escuchar, vaya, yo me lo decía. Sí. Yo lo llegué a sentir de esta forma. Ojo, si lo comento o lo hago como comentario es meramente con la intención de hacerlo más claro. No por balconearme ni mucho menos, ¿va? Informativo. Es informativo, exactamente. Aquí la cuestión es, yo llegué a tener la sensación en algún momento en mi vida que las personas que estaban alrededor mío, por ejemplo, no sé, una pareja, mis padres, amigos, etcétera, tenían cosas más importantes que hacer que el estar conmigo. Traducción, todo era más importante que yo. Me resultaba complejo, podría decir, por ejemplo, lograr una relación de intimidad, puesto que sentía que para el otro yo no era suficiente. Era como una sensación de insuficiencia constantemente. Para lo que era la relación con otras personas, era como si... Creo que con este mensaje que se le registra al infante de no eres suficientemente importante para que yo me quede, queda también implícito el mensaje de ese no pase de derecho a existir. ¿Sí me explico? Como, por decirlo de alguna manera. O sea, la cuestión es
me digo a mí, por supuesto, eres tan poco importante como para que las demás personas estén contigo, que sería preferible, perdón, que no estuvieras y no pasaría nada. ¿Se me explicó? Sería como esa sensación. Sí, hasta cierto punto. Como si esta cuestión, por ejemplo, de esa sensación de insuficiencia fuera tan penetrante en la psique de la persona, en este caso del niño, insisto, que no siente ser merecedor, por decirlo así, de las relaciones que conserva. Y es más, lo dijiste hace rato, lo mencionaste muy brevemente, la máscara del rechazado es generalmente la del huidizo. Le preguntaban, ¿y qué es huidizo? Pues básicamente es un te dejo antes de que me dejes, le corro antes de que te corras tú. Y les decía, pero qué ojete, porque a lo mejor el otro ni siquiera tenía planes de irse, a lo mejor el otro sí tenía un plan de mantenerse en la relación, conservar los vínculos, etcétera, pero ese miedo mío o esa insuficiencia aunada, más bien ese temor mío, aunado a esa sensación de no ser suficiente para ti, me invita a sabotear, por decirlo de alguna manera, las relaciones, destruyéndolas antes de que el final siquiera se conciba. Es pues es un autosabotaje constante a nivel emocional, a nivel relaciones interpersonales, vínculos. El otro no es que no le importes, el otro es que tiene necesidades otras que hacer. Yo lo menciono en esta referencia para mí me daba la impresión de que las demás personas tenían cosas más importantes que hacer, y era real, o sea, no era una impresión nada más, era real, pero no significaba que esas personas, más bien, no significaba que esas cosas o actividades fueran más importantes que yo, eran importantes para la persona. Es decir, si por ejemplo, en este momento, ¿me permites? Claro. Y Gilberti comenta, ¿no? Es que ¿por qué siempre estás con César en la transmisión y no me metes a mí? Seguramente te importa más él que yo. No, pero pues él es el que llegó antes, tiene la carrera, bla, y le podría dar razones para no justificarlo, sino para sustentar el porqué de la decisión que se está tomando. Sin embargo, si él tuviese esa sensación como de, es que nadie ve el valor que tengo, no, seguramente es porque, pues es nada más porque es él y no soy yo. Y si no, no sé si lo alcanzan a percibir, por ejemplo, en algunos diálogos que se dan más frecuentemente en las relaciones de pareja. Vete con tus amigas, seguramente ellas, seguramente, bueno, no sé, pero seguramente ellas, o invertido un poco, sería como el ¿qué tienen tus amigas que no tenga yo, no? O ¿qué le platicas ahí? Tuve una paciente que su pareja, y era su pareja, le decía en una ocasión, tuvo por necesidad tomar la terapia en Zoom, y entonces, pues bueno, ya después de la terapia, en la siguiente me comentó que su pareja estaba en la puerta, y que le preguntó, oye, pero ¿por qué haces eso? Y demás, dice, es que yo quiero saber por qué prefieres más a tu terapeuta que a mí, y sí. Le decía, ¿y tú qué opinas al respecto? Obviamente me omití mi punto de vista momentáneamente al respecto. Me decía, ¿y tú cómo percibes esa parte? Dice, pues es que se me hace una falta de respeto, es mi espacio, es mi tiempo, es para mí. Y él tenía un chingo de miedo, puedo decirlo de esta forma, a que se hablara de él, a que conmigo, mi paciente, tuviera una relación mejor que la que tenía con él. Y de algunos dicen, es que me convendría más ser tu amigo que tu pareja, por ejemplo. Porque a tus amigos los tratas mejor. Pues porque son mis amigos, porque hay confianza diferente, porque llegaron antes, pendejo, me digo a mí, por supuesto. ¿Se me explicó? O sea, porque llegaron antes, la dinámica es diferente, pero es ese sentimiento más específicamente como de inferioridad, de, pues vaya, sentir que todo está por encima de mí, al grado en el que me llevo a, obviamente minimizarme, obviamente desaprobarme, obviamente sobreexigirme, más allá de lo que puedo dar, y nunca dar el ancho, y ni siquiera para el otro. Todavía tengo esa figura de que esa sensación de que el otro se fue, en este caso por ejemplo mi madre, porque pues no era tan especial. Y si hubo, por ejemplo, comparaciones, son creo que la piedra que le rompen más la madre a la psique o a la autoestima de entrada del niño. Porque es que mi mamá siempre me comparaba diciendo por qué no era como Gilberti. Y entonces un día se fue, y entonces yo voy a poner como referencia de maldito Gilberti, ¿no? Y siempre voy a querer ser mejor que Gilberti, aunque Gilberti no tiene nada que ver en esa relación, ni siquiera estaba concebido en esa dinámica, solo que me deja esa sensación de que como no soy como el otro,
no estoy bien, soy malo. Y lo mencionaba Roberto o Alejandro, no recuerdo, en una ocasión, que vergüenza es esa creencia dolorosa de sentirse lo malo en el mundo, que a diferencia de la culpa tóxica es la sensación o la creencia dolorosa de creer que yo estoy mal, que es diferente. En una, mis acciones son las erróneas, y en la vergüenza, por ejemplo, soy yo el que está mal. ¿Cómo se soluciona eso? Pues muchas veces con el autosabotaje es una forma, pero cuestiones otras sería, por ejemplo, la autodestrucción, que el consumo no es indistinto a ello. Una forma de destruirme, de borrarme del mapa, por decirlo de alguna manera, y de hacer que los otros puedan vivir una vida libres de mi presencia, de mi maldita presencia, ¿no? Qué trágico te escuchas. No, pues también se me da el drama. Ahorita escuchándote, Charlie, no sé si lo mencionaste. Bueno, mencionaste la parte de en lo que es el abandono. No me voy a regresar, Gilberto, para que no te no. El abandono es con el padre del sexo opuesto. En el rechazo es con el padre del mismo sexo. En este caso, yo como hombre con mi padre y Así mujer. En ese aspecto, coincido contigo en la cuestión de cómo lo mencionas en el aspecto de que no soy lo suficiente y no precisamente se refleja nada más con los padres. Esa sensación se puede reflejar con los abuelos. Muchas veces, no sé si te han comentado que dicen, dejé a mi hijo encargado con mi mamá y el abuelo es el que hace el trabajo de formador. Y también se puede sentir, no necesariamente es ese rechazo de los padres como tal, puede ser con los abuelos, con los hermanos, incluso una amistad, también lo puedo llegar a registrar en ese aspecto, de no sentirme merecedor y sentirme rechazado porque no lo soy lo suficiente como para seguir llevando ese vínculo como tal. Creo que es un poco, no sé si alguna vez se han preguntado, personas que nos escuchan, Gilberto y César, ¿por qué algunas personas son más resistentes o resilientes, si se quisiera decir así, ante el rechazo social, por ejemplo? Creo mucho que tiene que ver con el blindaje que se recibe en casa. Ahorita tú acabas de decir, por ejemplo, y es correcto, que se genera por el padre del mismo sexo. Es el padre que me va a dar seguridad, que me va a dar esa sensación de apreciación, de valía, de aceptación, etcétera, etcétera. Si yo tengo un padre que cada que salgo de casa, por ejemplo, al ir a la escuela, en la infancia, por supuesto, se encargó de decirme, ten un buen día, ten éxito, eres un campeón, nos vemos al rato, te espero con gusto, eres un chingón, o de la forma que quieran. Una vez una persona decía, yo nunca le he dicho nada negativo a mi hijo, es más, siempre lo motivo. Y le preguntaba, ¿y cómo motiva a su chabelote que diga a su hijo? Y decía, pues es que le digo que no sea pendejo. Y decía, bueno, no, pues qué chingona motivación. La cuestión es, si ese niño tiene esa dosis, y en el video de las fichas de póker es una clara referencia de ello, si ese niño tiene su dosis de autoestima o su dosis de afirmación de quién es, del valor que tiene, de la garantía, de seguridad, perdón, que él tiene, va a valer madre relativamente si en la calle se encuentra un pendejo que le dice, eres un tonto. Para mi padre yo soy importante, lo que tú digas le vas generando eso, ¿no? Digo, siendo más vulgar en ese sentido, pero es que es real. Creo que eso es mucho de lo que algunos padres, me incluyo como padre, creo que pasamos por alto. Creo que, no sé si han escuchado esta referencia, yo he escuchado hijos que les preguntan a sus padres, ¿me amas? Y también lo he escuchado en parejas que les preguntan a los otros, ¿me amas? Y le dicen, sí, porque estoy. Si no estuviera, si no te amara, no estuviera. Y le dices, me queda claro que estás. La cuestión es, si el otro, creo que la pregunta podría ser, ¿y el otro te siente? ¿O el otro sí te siente con él? Yo puedo decir, por ejemplo, en este momento estoy con ustedes, y a ustedes puedo decir sin árbol, lo siento su energía, siento su compañerismo en este momento conmigo.
porque nos estamos integrando, pero no es mucho o muy fuera de, por ejemplo, de cuando el otro dice, sí, estoy con mi hijo siempre en casa, sí, pero estás clavado en el trabajo. Estás presente, ausente, ¿no? Sí, y una referencia puedo dar, por ejemplo, mi mamá sabe que lo hago, o que las cosas que he comentado las digo con todo respeto y cariño a ella, no es fuera de coto, y ella tendía mucho a llevar, por ejemplo, trabajo a la casa. Pero era bien hábil porque me integraba al trabajo, o sea, me ponía la mesa y a mí siempre me molestó esa parte, porque yo decía, ¿por qué si ya llegaste al trabajo, traes más trabajo y no convivimos? Y era como, no, acabamos esto y ahorita hacemos X cosa, ¿no? Y yo me molestaba, se molestaba, yo lo hacía mal, se hacía un desmadre. Y al final era a veces como yo sentía en algún momento que era eso un poco más de separación, lejos de incluirnos, porque no estábamos nosotros, estábamos en algo que era de ella, ¿sí me explico? Yo puedo decir que mi madre sí estaba conmigo, puedo decir que mi padre estuvo conmigo. Si me remonto a algunas partes de mi historia, y por eso digo que esto me suena incómodo muchas de las veces, si me remonto a algunas partes de mi historia, puedo asegurar desde mi sentir, no desde mi pensar ni desde mi razonar, sino desde mi sentir, que yo no sentía a mis padres, que yo no sentía que estuviera con ellos o que ellos estuvieran conmigo. No es muy diferente el caso, por ejemplo, de las madres que están viendo la novela y el hijo ahí como de, hey, mírame, aquí estoy. Y de repente el hijo tira, no sé, algo por ese llamar la atención, y la mamá encabronadísima voltea para darle una chinga, pero ahí se queda un mensaje muy grabado. Solamente cuando haces desmadres es cuando recibes mi atención. Si el niño carente de atención se percata consciente o inconscientemente de esto, eso se convierte en una programación. Y hay quien, y sin pretender faltar al respeto, en tratamientos de clínicas, en tratamientos de recuperación, hay quien dice, es que no sé en qué momento mi hijo empezó a hacer tal cosa y con qué intención. Y a veces puede tomarse eso de referencia, no digo que sean todos los casos, pero por ejemplo es, ¿qué tanto estabas involucrado en cuestión de vínculo, en la relación con tu hijo, por ejemplo? Es que siempre estaba ocupado por el trabajo, lo entiendo y es totalmente entendible. Sin embargo, esos minutos que también eran para ti, por supuesto, para descansar, es una forma de incluirse en la dinámica con el otro. ¿Dónde o cómo se reafirma esa sensación de rechazo? Tomando de referencia al padre, porque somos varones, entonces cuando el otro tiene una crítica hacia sí mismo que termina por proyectar hacia el otro. Es decir, no sé si alguna vez han escuchado yo quiero un médico en la familia. Como yo no tuve las gónadas o la autoestima para hacerme médico, ahora le digo a mi hijo que lo único que me haría feliz de él sería que fuese médico. Pero mi hijo Gilberti quiere ser bailarina. Entonces le digo, ¿cómo te atreves? Es que, ¿qué van a decir de ti? No, a mí me vale madre lo que vayan a decir de él. Me importa lo que vayan a decir de mí porque él es mi representación. ¿Cómo no le enderezaste? Exactamente. Y de verdad, entre broma y en serio, muchas veces esta cuestión de... ni siquiera estoy... Ojalá el niño... Esto es una frase, una cuestión utópica, creo. Ojalá el niño o la psique de los niños tuviese la capacidad de comprender cuando es con él y cuando no es con él. Es decir, sabemos que la mente del niño es egocéntrica y que indistintamente de cómo pasan las cosas, si son de personas cercanas o significativas para él, va a asociar que pasan por él. Esa misma sensación de que todo lo bueno pasa por él también juega en su contra cuando ocurren cosas desafortunadas y las asocia hacia su propia persona. Es decir, yo el día de hoy puedo saber, por ejemplo, que si mi papá no me aprobaba o no me apoyaba, por ejemplo, en la música, no era un problema personal conmigo, no era una cuestión personal mía o entre nosotros, era más bien una cuestión de él, probablemente no procesada, no trabajada, que transfirió hacia mí y que probablemente inclusive para él haya sido desconocida mucho tiempo. Y lo digo de esta forma porque pues mi papá ahorita ya está en terapia y tiene su proceso. Pero la cuestión es cuántos padres han pasado toda la crianza de sus hijos sin siquiera percatarse de que esos reclamos que le hacen al otro no son del otro. Son probablemente cosas que no se permitieron hacer o cosas que no les permitieron hacer. Tengo una paciente, por ejemplo, que ya es grande, ya tiene sus años y tiene mucho conflicto, suele tener en parte mucho conflicto con su hija,
curiosamente le recuerda mucho a ella, en una etapa de su vida antes de que se volviera hasta cierto punto más rígida en algunos aspectos. La cuestión es, eso que a mí me da la impresión, esto es muy una percepción y lo hemos comentado de hecho, si a mí me da más la impresión que eso que te choca de tu hija es mucho de lo que tú ya no te permitiste hacer, pero ese es mi punto de vista, ¿no? Al final es un criterio basado en lo que me dices, tampoco es como que especule o se me ocurriera de la nada, ¿no? Me ha dado algunas referencias y demás y curiosamente al aceptarse más a ella misma, menos pelea con su hija. Esa parte que genera la discordia, la riña o la fricción, son cuestiones que le dolían por ya no vivirlas ella. Y en cuestión de rechazo, es impactante cómo se transfieren, por decirlo así, o cómo se proyectan esos conflictos no procesados de mi historia, de mi vida. Y lo puedo yo decir, por ejemplo, con mi hija. En ese sentido, por ejemplo, hace un tiempo me pedí una guitarra y fui el papá más feliz del mundo, pero cuando vi que la dejó botada, una parte de mí se encabronó y dijo, qué poca madre, no va a lograr. Sí, es que no sabe lo que es bueno. Y otra parte me dijo, acuérdate cómo fuiste tú en tu infancia, pero no solo esa parte, sino recuerda que así como tú tuviste padres, tuviste gustos diferentes a los de tus padres, tu hija también tiene una autenticidad diferente a la tuya. Respeta la diferencia. Que en uno de los videos que se trabaja de autoestima, precisamente es uno de las máximas. Aprecia las diferencias o respeta las diferencias, algo así. Pero es más a ello. Y de hecho que también con base en el libro de las 7 necesidades básicas que cubren al infante para generar una sana autoestima, se hace énfasis en esos dos puntos. Uno es respetar la individualidad del otro y otro es respetar el proceso de desarrollo del otro. No todos ni aprendemos ni de la misma forma ni al mismo tiempo. Y el padre que rechaza a su hijo por esas cuestiones que generalmente es inconsciente, no se alcanza a percatar de estas circunstancias, porque le tiene, dicho una perspectiva muy personal, le tiene un chingo de miedo o temor a observarse a sí mismo. Y lo hemos dicho, se ha dicho desde tiempos, en las escrituras se dice así, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Y creo que no es muy diferente de lo que este rechazo sería. Para el padre o para mí como padre, es más fácil ver lo que mi hijo hace mal o lo que no hace bien, a lo que yo he dejado de hacer, que me dolió dejar de hacer. Pero muchas veces, sí coincido contigo, pero en lo personal yo creo que muchas veces se hace inconscientemente. No logro ver esa situación como tú lo comentas de decir, casi me voy a curar en mi hijo, ¿no? Es decir, lo hago inconsciente por el mismo dolor que me genera o no querer ver la situación en mí mismo, pero lo hago inconsciente. Digo, no creo, quién sabe, ¿verdad? Que se lo haya, pero que exista un padre que esté pues chingando realmente, perdón, al hijo nada más porque sí. Digo, muchas veces en lo personal yo creo que es inconscientemente ese ejemplo que como tú lo manejas. Ahora también, no sé si lo mencionaste, pero más importante, el rechazo se puede registrar desde la gestación. Desde, no sé, el ejemplo, cuando las personas quedan embarazadas y dicen, yo no quiero tener ese niño, el niño lo registra desde esa gestación, se puede registrar el rechazo. O ese hijo no es mío, ¿no? Uh-huh. Sí, con unas simples palabras como las que acabas de mencionar, de ese no es mi hijo, no lo quiero, o no estoy preparado. Desde ese momento se puede llegar a registrar el niño, el rechazo. Si eso le aumentas, que ya cuando está el de hasta para allá, o el de es que no quiero cargar al niño, o es que... Porque ahí yo creo, no sé si te ha tocado, Charlie, en terapia, había una persona que me decía, es que yo no lo quería cargar porque se me hacía muy frágil y me daba miedo tirarlo o hacerle daño.
Y tú lo mencionabas hace rato en la cuestión de el niño no lo registra como por un bienestar, vaya, de que no, mi papá no me quiere lastimar, sino que realmente es el rechazo completo, ajá, el de no me quiere agarrar, no me quiere cargar. Había también un amigo que me decía, a ver tú que sabes eso de la psicología, es que dime qué está pasando porque mi niña me dice que no la quiero, y es que mi niña me dice que no quiere estar con ella. ¿Cómo le hago para cambiar esa forma de que me está viendo mi hija? Le digo, pues mira, primero sí lo haces para empezar, pero es que lo hago porque tengo cosas que hacer. Le digo, ok, pero no se lo digo, pero se lo actúas. Y eso también le hace registrarlo a tu hija. Me dice, bueno, ya lo harté para no hacerlo largo. Y me dice, bueno, ¿cómo le hago para que se quite esa idea de mí? Digo, pues háblale, igual son cosas básicas, ¿no? Pero que muchas veces pasamos o paso por alto. En el hecho de decir, háblale con respeto, trata de que sea autónomo en la cuestión de que él tome sus decisiones, no sé, tómalo en cuenta, intégralo en muchos aspectos, aunque no sea, no se te haga fácil a ti, trata de integrar en esa cuestión con tu niña, hazla, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita es que me distrago. Gajes del oficio. Enséñala a recibir la cuestión de que no esté de acuerdo con la demás gente, que la gente la cuestione, enséñale a recibir críticas, no en el aspecto de decir, te vas a chingar a lo que te diga la gente, sino que, oye hija, va a haber gente que no piensa de la misma manera que tú. Habla con tu hija. Muchas veces, y lo digo en lo personal también porque en su momento yo lo pensé con mi hijo, que no me entendía en muchos aspectos. Dice, ¿para qué le explico si está bien niño, no? No me va a entender. Pero yo creo que cuando le explicas al niño las cosas como son, no le dejes esa duda como tal, se quedan tranquilos. Yo digo, trata de ir más con tu hija en la medida de lo posible. No te estoy diciendo, vete, no vayas a trabajar por quedarte con tu hija. No. Porque eso pues también va a generar otra cuestión. Le digo, pero trata de generar esos puntos básicos y vas a ver que la relación va a cambiar en mucho. Porque si no a determinado momento ahorita tu hija no lo... Igual y no lo va a mostrar como tal, o no lo va a desarrollar, o no lo va a manifestar, pero a determinado momento va a haber un botón que le van a apretar y lo va a detonar. Ahora otra cosa, no sé si lo comentamos también en la sesión pasada. Ajá. En cuestión corporalidad, Charlie. Ajá. En la huella del rechazo suelen ser personas muy delgadas, muy delgadas, chaparritas, con ojos chiquitos. ¿Por qué? Porque tratan de pasar desapercibidos. Entre menos, traen esa creencia de entre menos me vea, menos, volvemos a lo mismo, ¿no? A la cuestión de la huida. Entre menos me vea, más probabilidades hay de que me dejen, o que me rechacen, o que no me acepten. Menos duele. Sí, bueno, genero esa burbuja de decir, me protejo de esa forma en la cuestión de, si no me veo... No pasó nada, no es cierto. No, realmente es que si no me veo, pues es como un círculo, ¿no? De decir, no me veo, pero... no voy a estar con nadie, pero también eso me da la seguridad de que nadie me va a rechazar. Es como, no sé si me explico, es como un círculo en el decir,
ok, estoy solo porque nadie me acepta como soy, pero al estar solo también me da la seguridad de que nadie me va a rechazar. Se oye como un juego de palabras, ¿no? Pero viéndolo ya en perspectiva, es una forma de protegerme en este caso, de decir, así voy a estar bien. Esta es mi realidad, esto es lo que quiero vivir. Va a ser menos doloroso, como tú lo mencionabas, el reafirmar cada vez que me acerco a alguien que me rechace, porque eso ya casi se oye extraño, pero tal parece, como lo decía, desde la gestación lo puedo detectar, pero casi dicen, métanle el chip a este chamaco del rechazo, y tú mencionabas hace rato unos aspectos, de que no me aceptan, de que todo lo hago mal, y muchas veces también como el abandonado genera esa parte de casi me pongo de tapete para entrar en ese círculo de pertenencia donde no lo he tenido nunca, y soy capaz de aceptar críticas, golpes, regaños, con tal de ser aceptado dentro de un entorno social, familiar, en amigos, vaya, en general. Realmente yo digo, soy repetitivo, y creo que la vez pasada lo mencioné, pero creo que también esta, de las 5, yo creo que también esta es de las heridas más fuertes que puede registrar el niño como tal, ya que como seres humanos somos gregarios, necesitamos estar en pertenencia de algún grupo como tal, porque yo creo que es no sé, un perro puede andar solo, un águila, un lobo, un oso, pero como ser humano tenemos la facultad, o tenemos esa cuestión de ser gregarios, de pertenecer como tal. Cuando no me siento pertenecido dentro de un círculo social, yo creo que ahí también va a pegar en el autoestima, como pocas cosas puede generarte un dolor tan fuerte. En alguna ocasión ¿sabes? ¿O has escuchado hablar de los animales híbridos? Yo vi hace ya un tiempo un perro lobo. No son nuevos, ya también tienen su tiempo. La cuestión es, yo no recuerdo exactamente ni por qué estaba viendo eso. La cuestión es... no nada más es psicología. No, estaba... Pero pues al final me sirvió, yo lo asocio a esta parte. Yo coincido, por lo menos sí, mi punto de vista es que esta herida es una de las más sufribles o ¿cómo decirlo?, penetrantes. Uno, porque como ya mencionabas, da directo al sentido de pertenencia, al sentido de integración, de vinculación con las personas a mi alrededor. Tomándolo de referencia a lo que comentabas, que se da también o se registra desde la gestación, es básicamente un decirle a la otra persona, tú no mereces estar aquí, güey. Entonces, no me refiero aquí en este espacio, aquí en el mundo, aquí en la vida. Es una cuestión de rechazo a nivel energético, diría yo, inclusive, espero no exagerar, espiritual, o sea, es un tú no mereces vivir. Eso por una parte. Y aunque la máscara del rechazado sea el de huida, el retirada o retraimiento, tiene una necesidad por su misma naturaleza de integrarse o querer integrarse a los grupos. ¿Por qué menciono a los lobos híbridos, perros lobos? Porque se hizo esta estupidez y es una aberración, creo que, porque no fue una cuestión realmente tan natural o tan aleatoria, fue algo que se indujo por la mano tan estúpida, y perdón por el énfasis en ello, del ser humano, en el querer tener un lobo
domesticado. Sí, domesticado. Y es básicamente un lobo que está en casa, que tiene estas dos naturalezas, por decirlo así. La del lobo, que es obviamente la manada, obviamente la cuestión de cazar, obviamente esta cuestión salvaje. Y está la del perro, que es ya una cuestión ya domesticado, un animal domesticado. Y entonces es un sufrimiento por parte del animal en cuestión de, una parte de su instinto le dice, corre, sé libre, cómete este cabrón que te está dando de comer, y la otra parte dice, pero no me lo puedo comer porque él lo quiero, lo amo, y aparte es el que me da de comer. Creo que es una de las heridas más penetrantes, e insisto, por la forma en la que se presenta. Es un yo quiero estar contigo, me gusta estar contigo, pero tengo un chingo de miedo de que si me acostumbro a estar contigo, un día tú te despiertes y digas ya no quiero nada. Y yo me voy a quedar con mi cara de pendejo y voy a quedarme vestida y alborotada en el altar, bla, bla, bla. Y se hacen unas telenovelas impresionantes. Yo de verdad quiero disfrutar de una vida sin el miedo al rechazo. Una vida libre de esa inseguridad de si el otro va a estar. Y es hasta cierto punto absurdo. Lo hemos mencionado en unas ocasiones como el otro toma una decisión todos los días de si está o no está conmigo, y eso es todos los días. Eso no significa que esa decisión se va a tomar del día para otro, de un día para otro, repentinamente. Es un proceso. Nadie se separa de un día a otro nada más porque sí. Y si alguien cree lo contrario, probablemente dejaste pasar muchas señales, muchas pistas se dejaron, muchos focos rojos o red flags. Ya me siento chavo otra vez. Red flags. Bueno, la cuestión es, por ejemplo, la cuestión es, nada se da de la noche a la mañana. Y esta naturaleza del perro lobo, dual dual, de querer morder, querer atacar y al mismo tiempo querer amar, querer cuidar, es creo que muy de la figura que podría actuar el rechazado. Yo me comporto hostil cuando te quiero abrazar, o yo te digo que estoy harto de ti cuando lo que en realidad quiero decirte es no sé cómo pedirte un abrazo. Y está de la otra parte, ¿no? Quiero ser así o me gusta ser así de cierta forma, pero si me muestro tal y como quiero ser, me van a rechazar. O como mi naturaleza me dice, ¿sabes qué? El ejemplo que tú ponías del médico, a mí me gusta otro ejemplo burdo si lo quieres, a mí me gusta el fútbol, pero todos se van por el americano y pues me tengo que casi decir, pues me tengo que chingar para irme al americano para ser aceptado. Esta persona está sumamente reprimida, en el ejemplo, claro, no es para nadie, está sumamente reprimida y es como estarse mutilando partes del cuerpo. Que suena muy exagerado, pero metafóricamente es como a Gilberti no le agrada que yo sea tan risueño, entonces me mocho la sonrisa. A César no le agrada que sea tan histriónico, entonces mutilo esa parte de mi esencia para no ofender ni a César ni a Gilberti. Y entonces hace no mucho tiempo una persona en el chat, y espero no me lo tome personal, decía, y es una mamá de alguien, un paciente que estuvo aquí, a la que como familia se le aprecia, no solo yo, sino como clínica. Y me decían los mensajes, ¿por qué te rapaste? Me gustaba más el pelo largo, ¿no? Y no es pretender ni ser grosero, ni mucho menos, a lo que voy es, yo me siento cómodo. Y no es la única, pero mi mamá también me dice, ya no te rapes, pareces vándalo. Y aquí una persona cercana también me dice, tatuado y rapado, pareces de la Mara, ¿no? Sin embargo, y sin querer ser grosero, insisto, es un aspecto que a mí me hace sentir cómodo, es un aspecto que disfruto de mí. No saben cuánto se ahorra un shampoo. No es cierto. O sea, eso es irrelevante. La cuestión es mío. Ya trabajaste esa parte de autoestima. Quisiera decir que más bien trabajo en ella. A lo que me refiero es, esas personas que lo dicen son mi madre, estoy hablando de mi mamá, y yo sé que no lo dicen un afán de chingar, de atacar, ni de mucho menos. ¿Qué pasa si yo me siento rechazado? O si, por ejemplo, fuese esta mi situación personal, ¿no? En el sentido de,
tengo que estarme mutilando para que pues me acepten tal cual soy. Va un poco más allá, creo, en fondo, pero la base es esa. Aquí la cuestión es, ahora yo puedo decir, he platicado con tanto a pacientes aquí en la clínica, conmigo, y lo escuchaba en una frase que decía, creo que fue Roberto, si no mal recuerdo, decía, tú puedes estar sin tu pareja, sin tus hijos, pese a como pueda sonar eso, sin tus padres, sin el mundo, güey. Pero sin ti, creo que sería una parte todavía más agresiva. El rechazado lo teme, por supuesto. Esa infravaloración o esa sensación de no ser suficiente, pues lo único que me queda es la aprobación de los otros. Y si ni eso tengo, pues entonces no tengo nada. ¿Cuál es la parte, o por ejemplo yo algo que me permito, sí me permito y me permiten trabajar en algunos casos con algunos pacientes, es mucho del área de la autoestima en este caso. No el decirle, eres muy guapo, eres muy guapa, no, sino, ánimo, porras, no, sino una cuestión de, a ver, reconócete y date tú ese valor que nadie más te va a dar. En una ocasión, y no pretendo nuevamente ser ofensivo, lo decía Roberto y me quedó muy grabada esa frase. Y me pegó, o sea, emocionalmente me impactó. Decía palabras más, palabras menos, nadie va a venir por ti, ya nadie va a venir. O sea, esa cuestión, si esperabas un abrazo, un beso de mamá y no lo tuviste, llora lo que tengas que llorar, grita lo que tengas que gritar, enójate o encabrónate lo que tengas que encabronarte o que sientas la necesidad de hacerlo. Ya que lo externaste, viene la parte de la reintegración. En modelos terapéuticos, Carl Rogers es quien hace la propuesta de este modelo teórico, de racional emotivo. Externalo, exprésalo, libéralo y después acomódalo. No puede ser, o creo difícilmente podrá ser de otra forma, que yo pueda, por ejemplo, construir algo en este momento de mi vida si los fantasmas del ayer me siguen chingando que yo no soy suficiente. ¿Cómo yo me voy a atrever, por ejemplo, a tomar un empleo, una relación de pareja, a construir una familia, si sigo pensando o sintiendo internamente que no merezco ni eso ni nada? Y es un constante autosabotaje cuando las personas no son conscientes de esta parte. Podría yo decir, ok, si afecta este look, por ejemplo, mi desarrollo, entonces yo estaría cayendo en un aspecto disfuncional mío. Sin embargo, si eso no incurre en afectar mi espacio, mi desarrollo, etcétera, etcétera, pues no hay ningún tema. Al final, yo lo pongo en un ejemplo todavía más básico. A mí no me gusta usar zapatos, aunque sé que a veces no son necesarios porque si no el pie se hace flojo, etcétera, etcétera. La cuestión es, pese a eso, busco siempre que mi ropa sea cómoda para mí. Independientemente de si es muy o no muy elegante, procuro estar cómodo yo, porque estando cómodo yo en cuestión de vestimenta, fluyo mejor, y cuando fluyo mejor me doy a notar por lo que soy y no por lo que aparento. No sé si me estoy explicando. Es una cuestión de reafirmar lo que por X o Y razón algunas personas se dejan comprar. Este corto del Circo de la Mariposa creo que lo refleja muy bien. Llega un punto en donde el director del circo le dice a Tavik, a Will, le dice a Will, es que es mi compa, entonces no hay bronca. Le dice a Will, tú al que mismo Dios le dio la espalda, bla, 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 y este Will le dice encabronado, ¿no? ¿Y por qué me dices eso? Porque tú lo creíste, güey. ¿Por qué la gente, para los que se sienten o nos sentimos, me incluyo o me hago responsable, me digo a mí, para cuando me siento víctima de las circunstancias, ¿por qué la vida me trata así? ¿Por qué me rodeo de puro pendejo? ¿Por qué hay puro abusivo en mi vida? ¿Por qué, no sé, lo que sea en cuestión de circunstancias? ¿Por qué vivo como vivo? Me puedo preguntar yo a mí, ¿cómo te hablas? Por ejemplo, ¿cómo te tratas? ¿Qué crees que mereces? De lo que crees que mereces, ¿qué tanto trabajas? Ojo, porque nada llega del cielo. Esas, perdón que lo diga de esta forma, pero esas pendejadas tú piénsalo únicamente sin hacer nada más y te va a llegar ahí, no. La ley de la atracción es algo que creo real, creo sí importante, pero no opera en una cuestión tan fantasiosa o tan bueno, ese es mi punto de vista, tan fantasiosa como a veces lo hacen pensar. Es
tengo un punto visualizado y trabajo conforme a ello. Si las cosas no me están llegando como yo quiero, me puedo preguntar qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo que las circunstancias no se mueven o parecieran no moverse. Porque si algo también es real, es que las cosas o las circunstancias constantemente están en movimiento. Yo podría lamentarme de mi historia, de mi vida y decir es que he sufrido mucho. Y aquí hay una frase que decía en una ocasión, no recuerdo quién la decía, palabras más, palabras menos, decía algo así como nacer pobre, y no necesariamente en un aspecto económico, intelectual, espiritual, etcétera, te tocó. Para bien o para mal, esas son las circunstancias que te tocaron. No las podías prever para cuando tú llegaste al mundo. Pero morir pobre, en una cuestión, insisto, no solo económica, intelectual, emocional, espiritual, ese ya es totalmente bronca tuya. Entonces, y no pretendo caer en una cuestión bueno, en situaciones tan simples o absurdas, ¿no? Pero me refiero a, yo qué estoy haciendo para trabajar con esas circunstancias que tanto digo que me desagradan. Y ahí sí era Robertote quien parafraseaba constantemente, decía, ¿estás harto como para hacer algo o para nada más quejarte? Y me lo digo a mí constantemente, a ver, porque tiendo, ahorita como decías, ¿no? Te sale bien el drama, me sale re bien el drama. Y soy muy dramático en muchas circunstancias de mi vida. Y para cuando me percato de que yo estoy haciendo un drama en un aspecto personal, me digo, ay, vamos a tocarte. Yo soy muy sarcástico y mamón conmigo cuando me lo amerito. Digo, ¿te sientes muy triste? Y en una ocasión mi terapeuta, que es Alejandro, me decía, ¿estás muy triste desde tu oficina, mamón? ¿Estás muy triste desde la comodidad de tu casa? ¿Estás muy triste desde la comodidad de tus cosas? Y yo ya dije, ya, padrino, ya entendí. O sea, sí, porque a veces así me veo de patético. A veces me veo quejándome de circunstancias que no son tan desagradables como lo fueron algunas otras en el pasado, y que son mi posibilidad, están en mis posibilidades, cambiar o modificar. No que quejarse no sea válido, pero decían por ahí caminando y avanzando, ¿no? Es válido ver con el filtro que traías, pero no es válido quedarse como tal. Quejarse y quedarse, yo creo que es una apuesta de lo más patético que puede existir. Creo que es válido si estás dispuesto a pagar el peaje. O sea, te puedes quedar a quejarte, sí, pero eres responsable. O sea, y por eso parafraseo esto que decía Roberto y que me impactó personalmente a mí. Nadie va a venir a rescatarte. Si tú quieres quedarte tirado y quejarte, no hay bronca, quédate ahí, pero después no te preguntes por qué otros están 10, 15 kilómetros adelante de ti. Es una dinámica en cuestión de empezar a trabajar con el sentido del merecimiento, de esta aceptación de uno mismo, de este desarrollo personal, y que está al alcance de un clic en muchos sentidos. Y que ojo, que también cabe mencionar, Charlie, que esto lo estamos hablando ya de una posición, no sé si lo podría manejar así, como adulto, porque no se vaya a malinterpretar en el caso de que decirle al niño, no, hazte responsable, tú te tienes que fijar. Claro. El niño no tiene los argumentos, las herramientas, los medios, ¿no? para poder manejarlo o verlo, visualizarlo de esa forma. Porque uno lo está comentando ya como adulto, ya con una historia recorrida, por decirlo así. Pero ya con más tablas. Ya el niño no tiene esos argumentos para poderlo manejar de esa forma. Un ejemplo es, a mí si el día de hoy alguien me dice eres un pendejo, no sé, le aviento una piedra, le doy un madrazo, o le digo tú primero, pendejo tú, no sé. Hoy puedo, hoy tengo herramientas diferentes. De niño, 5 o 6 años, no sé. Si alguien importante me decía eres un pendejo, yo más agachaba la cabeza y decía, pues sí, ¿no? Y era un trabajo, no había otras cosas, otras características. ¿Te parece si pasamos a los comentarios? Sí. De antemano, muchísimas gracias a todos los que se han conectado, los que están en la transmisión, y recordarles que compartir, reaccionar y comentar es parte de este crecimiento y se les agradece siempre. Dice mi madre, Norma Rayón, saludos a todos y Dios les bendiga siempre. Muchísimas gracias, mamá, te mando un fuerte abrazo y besos, sabes que te amo mucho y pues aquí andamos. Mamá, estoy en televisión, ya puedo decirlo. Y sabes que te amo, mamá, cuídate mucho, nos estamos hablando pronto, primeramente Dios.
Y César Cortés dice, saludos mi estimado Charlie y apreciable Barbas, un gusto escucharlos, es el papá Tocino, a quien también le mandamos un saludo y a toda la familia Tocino. Dice Héctor Flores, hola Charlie y César, cuídense y me es muy grato escucharlos y disfruto mucho sus transmisiones y les doy las gracias por compartir conocimiento. Reciban un cordial saludo desde Santa Ana, California. Muchísimas gracias Héctor, gracias a ti también y un saludo desde el Estado de México, Cuautitlán Izcalli. Y desde la Clínica Humanista, por supuesto, a todo el mundo. Dice López, excelente tema, muchísimas gracias, gracias también a ti, gracias por el comentario. Raimundo Cortés, que sería el tío Tocino. Buenas noches Charlie, César y a todos en cabina, gracias por compartir su conocimiento y gracias a ustedes por integrarse a toda la familia de Raimundo. Tengo el privilegio de poder atender a sus hijas en terapia y pues bueno, bastantes chambeadoras en la parte terapéutica, la verdad es que son bien entronas las dos. Y pues bueno, les mando un saludo a todos con todo el respeto y cariño y que tengan una excelente tarde. Dice Odín Pizaña, saludos Charlie y César, un gusto escucharlos, les mando un fuerte abrazo y gracias por compartir. Muchísimas gracias también a ti Odín, nos estamos viendo pronto, primero Dios, también amigo y compañero del grupo Samadhi. Dice Lupita Martínez, esa atención es solo cuando son niños o también de adultos, porque de adulto quizá ya no se requiera de esa atención para su formación, aunque el cariño y las atenciones siempre son necesarias. El cariño y las atenciones son una muestra de afecto y pueden darse de muchas maneras, no solo con el estar es importante por supuesto, pero el estar, es decir, el estar presente conscientemente, yo estando con ustedes, compartiendo espacio, tiempo, tengo un cierto grado de aversión hacia el estar en reuniones y con el celular. Mi mamá hace poco, en la cena del 31 precisamente, se le ocurrió, no sé si lo vi en algún lado, que en la cena pidió que todos guardáramos el celular y yo y entre otros les dimos el celular. Yo no tuve realmente tema de entrada porque pues, me da gusto también poder convivir con ellos y segundo porque estaba ahí con ellos. Es que disfrutas el momento, ¿no? Sí, y no critico tampoco a quien no dio el celular o a quien no lo hace, simplemente yo sí quiero estar, yo sí lo decido. Y me dio gusto ver a mi madre, verla nuevamente y gracias a Dios un año más. Y son cosas que yo sé o creo saber que tarde o temprano en algún momento ya no van a ser, ya sea porque ella deje de estar o yo del plano físico, pero cuando está, se está. Y en esa cuestión con respecto al comentario de Lupita, de niños es muy peculiar o muy particular la atención que se recibe. Ya de adultos es más bien creo que como un mantenimiento, por decirlo así. Entonces, bueno, esperamos poder ser claros. María Vargas dice, buenas noches, Lee, Carlos y César, excelente tema, aquí presente su mamá de Alonso. Un gusto saludarles y un saludo a Alonso, donde quiera que se encuentre todos ustedes. Patricia González dice, buenas noches Charlie, un placer escuchar tu tema y poder saludarles, gracias por compartir sus conocimientos, muchísimas gracias Patricia González, gracias por el comentario y pues aquí estamos las transmisiones todos los miércoles, martes con Alejandro y viernes con Roberto y Alejandro. Dice Diana Gold, linda noche, un gusto verlos de regreso, gracias por compartir sus conocimientos, excelente año, bendiciones. ya por automático el Charlie, ¿las amenazas? No, un saludo, mi amor, sabes que te amo mucho y ahorita nos vemos ahí en la casa. Besos. Vale, muchísimas gracias. Dice Carlos Ramón, gracias por darse el tiempo de compartir, saludos y bendiciones para todos. Muchísimas gracias Carlos, Cayo, gracias por el tiempo, la compañía y el comentario. Dice mi señor padre Carlos Sánchez, nos llamamos igual. Dios los bendice siempre. Muchísimas gracias papá, sabes que te amo también y que te encuentres bien en donde quiera que estés. Bueno, sí sé dónde está, ¿no? Pero en donde quiera que esté en general, todo el tiempo nos acostumbramos a decirnos que Dios nos bendice. Yo lo creo, sé que Él también. Y pues bueno, seguimos acompañándonos, gracias a Dios. Dice Beatriz Brito, buenas noches, retomando sus conocimientos, gracias por compartir y gracias por su tiempo, se te extraña Charlie, saludos de parte de Yair, saludos a los dos, apenas vi a Yair, también han sido pacientes míos, por circunstancias particulares han suspendido, pero bueno, sabemos que estamos acompañándonos, entonces en cuanto puedan y les sea posible retomar su proceso, la invitación siempre va a estar abierta.
Y un saludo también caluroso a ustedes, también se les extraña, lo digo en serio. Y pues ya estaré otra vez por allá dando lata con lo de mi muela, porque ya hace falta atenderme nuevamente. Entonces, pues yo me voy despidiendo de antemano. Muchísimas gracias, César, gracias por el tiempo, la amistad. Gracias a todos ustedes también por la compañía, por el tiempo que se dan para integrarse a las sesiones y el recordatorio de pues compartirlas. Están las repeticiones en el canal de YouTube, Radio Humanismo 4 y 5. Y pues bueno, esa es la invitación. La Clínica Humanista sigue teniendo sus puertas abiertas a brindar tratamientos de rehabilitación en cuestión de adicciones y en terapias externas también. Conocen a los terapeutas, el maestro Roberto Gutiérrez, el maestro Alejandro, su servidor, todos especialistas en el área de las adicciones también y capacitados para atender otras situaciones. Entonces, sí, porque de enumerarlas no, hay más, ¿no? Entonces, yo me despido. De verdad, para mí sigue siendo un gusto, un placer estar compartiendo y hacer este trabajo. Y pues vamos a seguir creciendo, todavía hay más heridas que ver, 3 más, y pues esto no acaba hasta que acabe, hasta que nos regañen. Que tengan buena noche todos, muchas gracias y gracias de igual manera, Charlie, por el tiempo, espacio y la amistad, y esperando les sea de utilidad este punto de vista que hacemos mención aquí. Gracias a los que se conectaron, que compartan y como siempre digo, gracias a mi poder superior que me permitió estar nuevamente aquí. Y pues me despido, mi nombre es César Aguilar y aquí estamos para lo que les sea. Bueno, casi. Luego lo vas a tu cara, Charlie. Bueno, muchas gracias, hasta luego. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.